por ejemplo me están reclamando una deuda y yo reconozco que soy deudor o que le debo dinero, estoy reconociendo el hecho y ya estoy dando lugar a que la sentencia salga en mi contra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Vamos a hablar de una frase muy célebre que se usa en las películas de Hollywood y es: tené cuidado con lo que declarás porque puede ser utilizado en tu contra. Esto es una premisa que es básica en toda causa judicial, en todo juicio. Esto no solamente lo vamos a aplicar en los casos penales, en donde la pena es prisión, sino que también lo podemos usar en los casos civiles, en los casos laborales. Siempre cuando la persona es citada a un juicio, por ejemplo como imputado en una causa penal o como demandado en una causa civil o laboral, etc., la persona citada tiene que tener muchísimo cuidado con lo que declara en el juicio. Esto es una premisa básica. Y en lo legal, en lo judicial, todo lo que nosotros afirmemos es un hecho reconocido. Por lo tanto, es vital y siempre, por supuesto, que su abogado les dé aviso de esto. Siempre es importante que la persona sepa lo que va a decir en una declaración a la cual va a ser citado. Muy importante, por ejemplo, estar muy lúcido en cuanto a los hechos que se le imputan a la persona, para que después la persona relate en esta citación que se le va a hacer hechos que sean favorables a ella, ¿sí? Para no incurrir en un reconocimiento de un delito, por ejemplo, o en el reconocimiento de otro hecho que le puede generar una sanción, que puede ser una sanción en dinero, o le pueden imponer alguna otra obligación. Entonces, esta frase tan célebre de Hollywood, tener cuidado con lo que, bueno, no dice así justamente la frase, pero tener cuidado con lo que declarás que puede ser utilizado en tu contra, es justamente por eso. Estas declaraciones, del mismo modo, no solamente son verbales, es decir, cuando la persona va a declarar frente a la persona encargada en el juzgado, sino que también puede ser una declaración escrita, que el mismo abogado que está realizando los escritos o las presentaciones correspondientes a las causas le hace decir en esos escritos al cliente cómo ocurrieron los hechos, ¿sí? Por lo tanto, la cuestión de reconocer hechos y de exponer hechos es muy delicada y tiene que ser tomada con mucha responsabilidad, tanto por el abogado como también, por supuesto, por el cliente. Así que esto es lo que quería comentarles con respecto a esta frase. Vamos a ejemplificar esto para que se entienda de manera perfecta. Si yo, por ejemplo, estoy en una demanda laboral y reconozco, yo siendo el empleador, reconozco que en un juicio por trabajo en negro, yo estoy reconociendo a viva voz, cuando me pregunta la persona encargada del juzgado, yo reconozco que el demandante era mi empleado y yo lo tenía sin registrar. Si yo declaro eso como empleador, ya estoy reconociendo la relación laboral. Entonces, si nosotros llevamos este tipo de reconocimientos al resto de las cuestiones, que por ejemplo, si por ejemplo me están reclamando una deuda y yo reconozco que soy deudor o que le debo dinero, estoy reconociendo el hecho y ya estoy dando lugar a que la sentencia salga en mi contra. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de situaciones. Así que bueno, espero que haya quedado más que claro este tema. También voy a mencionar otro ejemplo más antes de irme, y es si estamos en un juicio de carácter penal y yo reconozco, por ejemplo, que robé tal cosa. Ahí ya estoy reconociendo el hecho y por lo tanto me van a imponer la sanción que corresponde, que puede ser, bueno, que de hecho va a ser prisión, porque el derecho penal, las causas penales se caracterizan por las penas privativas de libertad. Por lo tanto, estemos muy atentos antes de hablar, antes de decir algo que nos pueda jugar en contra, y ni hablar, asesórese siempre con un abogado especialista en cada área que los va a orientar de la manera que corresponde. Mira, justo se me apaga la pantalla de la compu, mira vos. Así que bueno, espero que anden muy bien, les mando un saludo, recuerden suscribirse a mi canal y cualquier duda que tengan me escriben por privado en mis redes sociales y con gusto les responderé. Les mando un saludo y que estén muy bien.